Hello everybody, how are you? Welcome to your English class. Bienvenidos todos a esta su audio clase de inglés donde estaremos desarrollando el tema sobre expresiones usando el condicional 4 o el condicional mixto, que también se le conoce en el idioma inglés. Antes de empezar con la clase, les voy a recomendar que en su plan de evaluación coloquen las fechas ya definidas, fechas topes, para presentar actividades en la página web que se les envió en un video explicativo. Tienen allí las tres fechas: 8 de mayo, 22 de mayo, 5 de junio. Estas fechas son fechas topes para recibir la actividad en la página web, para hacer la actividad en la página web. Traten de hacerlas dentro del tiempo y con suficiente antelación para evitar estrés de último momento. Empezamos ahora sí con lo que es el condicional mixto en el idioma inglés. Se llama condicional mixto porque su estructura combina dos condicionales ya vistos anteriormente: el segundo condicional que ustedes trabajaron en clase y el tercer condicional que vieron hace unos días atrás. La estructura del condicional queda, como ustedes la ven allí en la parte inferior de sus pantallas, combinando el pasado simple con el participio condicional perfecto o el pasado perfecto con el condicional en presente. Vean la estructura, tengan la mano, esa estructura les va a guiar en la realización de ejercicios y de actividades evaluativas. En esta pantalla vemos algunas oraciones modelo usando ese condicional mixto. Debajo de cada parte de la oración tienen identificado cuando está en pasado perfecto y cuando está en pasado simple, lo que me define el resultado, cómo se va a estructurar el resultado. En la primera de ellas, la condición está en pasado perfecto, por lo tanto el resultado debe estar en presente condicional. Fíjense que el presente condicional se forma con sujeto, el auxiliar would y el verbo en presente de una vez. En la oración número 2, la condición está en pasado simple, por lo tanto el resultado debe estar en perfecto condicional, es decir, debería llevar el sujeto, auxiliar would, verbo have y el siguiente verbo en participio pasado. La oración número 3 tiene el resultado antes que la condición. Eso también se puede utilizar en todos los condicionales del idioma inglés. Empezar a escribir la frase por el resultado dejando la condición al final. En este caso de la oración número 3, su resultado está en presente condicional. Presente condicional porque tiene un sujeto, un verbo modal, un verbo en presente y el complemento. Allí no hay el verbo to have como auxiliar, por lo tanto se define como presente condicional. Y la condición entonces debería quedar en pasado perfecto, es decir, debe llevar el if, sujeto, el auxiliar had y el verbo en participio pasado. Recuerden que el pasado perfecto utiliza como auxiliar el verbo had más un verbo en participio pasado. En esta otra pantalla tenemos las estructuras para realizar las preguntas usando ese cuarto condicional o el condicional mixto. Ya ustedes manejan estructuras en los condicionales 1, en el condicional 2 y en el condicional 3. El condicional 4, como tiene dos estructuras o combina dos condicionales, pues tiene dos estructuras para realizar las preguntas. Vean la estructura y compárenla con las oraciones interrogativas que tienen allí debajo en cada una de ellas. En la primera estructura tenemos una pregunta que combina condicional presente con el pasado perfecto. Y en la estructura siguiente tenemos la estructura que combina el perfecto condicional con el pasado simple. Tienen allí subrayada la frase con if que se utiliza en la pregunta y es parte de mi respuesta y cómo se debería construir el resultado. En ambas
en ambas preguntas, la frase con if, que es la condición, yo la voy a tomar de la pregunta y la uso como parte de la respuesta, y el resultado va a depender de cómo esté construida esa condición, si está en pasado simple o si está en pasado perfecto. En esta otra pantalla vemos 4 oraciones interrogativas como modelo que me van a servir como guía para realizar los ejercicios y para la actividad evaluativa. Aparte de la estructura que ya dije, tenganla allí a mano constantemente para que se guíen. La primera pregunta es con palabra interrogativa. Me voy a ir a la frase con if, que está subrayada, la tomo, la copio como parte de mi respuesta, hago el cambio del sujeto you por I y verifico cómo está esa oración con if. Esa oración de la primera pregunta, la respuesta, tiene un pasado perfecto, pues tiene sujeto, had, verbo en participio. Automáticamente eso es pasado perfecto, ya sé que el resultado de esa respuesta debe ir en presente condicional, es decir, debe llevar sujeto, auxiliar ut y verbo en presente. Eso es lo que está allí, subrayado en rojo, negrita y seguido el verbo. En la pregunta número 2, igualmente me voy a la frase con if, la tomo, la copio como parte de mi respuesta y analizo esa frase. ¿Qué tiene la frase? Tiene el sujeto I, el verbo had, que es pasado de to have, y seguido una palabra que no es verbo. Por lo tanto, si eso es solamente un verbo en pasado y la siguiente no es verbo, eso es pasado simple. Por lo tanto, la frase resultante debe ir en perfecto condicional. Analicemos. Tiene sujeto, el auxiliar ut, que está abreviado allí, que ustedes ya saben cómo se hace, está en la clase en su cuaderno, y aparte agrega la palabra have. Seguido agrega el verbo en participio pasado. En la pregunta 2, el verbo está en participio pasado, agréguele la ed al verbo travel. Allí se me fue colocarle la ed, pero ustedes lo agregan. En la pregunta número 2, su respuesta, el resultante debe quedar I'd have traveled, con ed, traveled sería traveled to Europe, ¿ok? En la pregunta número 3, es una pregunta de sí o no, al igual que la pregunta 4, la diferencia es que la 3 tiene el auxiliar would allí de manera directa, la pregunta 4 tiene un verbo modal. Tanto el verbo modal como el auxiliar funcionan de la misma forma, ¿okay? Dentro de la estructura del condicional mixto. Igualmente, si la pregunta es de sí o no, yo voy a agregar la palabra sí o no, coma, sujeto, la palabra que está al inicio de esa pregunta, sea would o sea could, agrego el verbo de manera directa, después del sujeto, practice, todo lo que está subrayado, y hago el cambio. En la pregunta 4, tengo could have, esas dos palabras deben estar en la respuesta después del sujeto, y agrego lo que está subrayado, que sería el complemento, haciendo el cambio de sujeto si es necesario. En el caso de la pregunta 4 no hubo que cambiar sujeto de la frase de complemento, porque en la pregunta hablan de él, en la frase de complemento, y en la respuesta se sigue hablando del mismo sujeto. En esta pantalla tienen una práctica parecida al condicional 3, una práctica donde ustedes tienen que hacer las preguntas y las respuestas siguiendo el ejemplo. Tienen allí un grupo de palabras, ustedes agregan lo que haya que agregar para construir la pregunta, tienen allí el modelo, cómo deberían quedar, y tienen el modelo de cómo deberían quedar las respuestas. Eso es lo que van a hacer con esos 4 grupos de palabras que están allí. Sigan el modelo. En la parte 2 del ejercicio, lo que van a hacer es usar la forma correcta del verbo que está en paréntesis para completar la oración. Toman el verbo que está allá al final en rojo, en paréntesis, y lo colocan con lo que tendría que ir o como tendría que ir en el espacio en blanco. Fíjense, recuerden que yo lo que voy a analizar es la oración completa. Busco las estructuras, que ya las tenemos, comparo qué tengo de acuerdo a esa estructura, qué tengo, qué me faltaría, y lo que me falta, si es el pasado simple, ya saben que es solo el verbo en pasado. Si es en pasado perfecto, ya saben que lleva had más verbo en participio pasado, pues simplemente dependiendo de la estructura. En este caso, el verbo en rojo
Le agregamos el had porque el resultado está en condicional perfecto, por lo tanto su condición debe ir en pasado perfecto. Eso es lo que van a hacer en cada una de esas oraciones que están allí. Finalmente, para recordarles que las actividades venideras se van a evaluar todas a través de la página liveworksheets.com. Ya ustedes tienen un video explicativo que se les hizo llegar a los grupos, así como su usuario y contraseña para ingresar a esa página. Las actividades van a estar allí colgadas a partir de la próxima semana, del 28 de abril. Ustedes entran, realizan su actividad, la actividad queda guardada automáticamente con su nota. Ustedes pueden verificar su nota de una vez y así como en qué se equivocaron cuando no consigan la nota que esperaban. Le dan clic a ver respuestas y allí van a poder visualizar en qué se equivocaron. Esto a la hora de hacer corrección de una vez y no tengan dudas porque sacaron esa nota. No es necesario enviar captura de pantalla ni correos. La actividad queda guardada. Cuando yo ingrese a la página, allí veré su actividad con su respectiva nota de una vez, simplemente para pasar a nómina. Espero se encuentren muy bien. Cuídense. Goodbye. Have a nice day.